En su informe, la misión de observación electoral de la Unión Europea confirma que en Honduras no hubo fraude electoral. La Secretaría de Relaciones Exteriores anuncia que Honduras se retira del Grupo de la Haya, iniciativa internacional que busca hacer cumplir el derecho internacional en relación con la guerra en Gaza. Cancillería afirma que el retiro de Honduras del Grupo de la Haya obedece a que su política exterior se ejerce con plena soberanía. El consejero Marlon Ochoa denuncia que recibe amenazas a muerte y que no le teme al juicio político, pero la diputada Maribel Espinosa le responde que deje de victimizarse. Ochoa llega a la Corte Suprema de Justicia para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el juicio político. El exministro de Sedesol dice estar arrepentido por haber emitido discursos de odio, pero las redes no creen en su arrepentimiento. Marina Mercante aclara que buque atacado en Hormuz no está autorizado para enarbolar la bandera hondureña por no contar con registro hondureño. Donald Trump amenaza con romper relación comercial con España por no permitir el uso de sus bases militares en la ofensiva contra Irán. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 3 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. Este martes, la misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras presentó su informe final sobre las elecciones generales de 2025, en el que ratifica que no se identificaron evidencias de fraude electoral. El documento advierte, sin embargo, sobre vulnerabilidades institucionales, particularmente en los órganos electorales. También señala la instrumentalización política de algunas instituciones del Estado y la injerencia de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral. Además, el informe destaca los casos de intimidación que enfrentaron periodistas y medios de comunicación durante el ejercicio de su labor informativa en el desarrollo del proceso electoral. No ha habido fraude electoral. Nosotros presenciamos en nuestra posición que... El jefe de la misión electoral de la Unión Europea fue claro al asegurar que no identificaron evidencias de fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre. No obstante, advirtió que los comicios se desarrollaron en un clima de alta polarización, lo que evidenció la fragilidad institucional ante posibles injerencias políticas. Las elecciones se desarrollaron en un clima de alta polarización y tensión política. Las disputas constantes afectaron el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral, evidenciando la vulnerabilidad institucional ante la parálisis y las posibles injerencias políticas. Así se expresó su inquietud por la injerencia de las Fuerzas Armadas y la instrumentalización política del Ministerio Público durante el proceso. Destacó también que el escrutinio estuvo marcado por acusaciones de fraude y episodios de violencia que se intensificaron con las posturas de algunos actores políticos, como el ex titular del Congreso Nacional. Intentos de desacreditación, protestas, actos de violencia, boicotes y sabotajes contra el escrutinio especial. A ello se sumaron amenazas de la Fiscalía General de confiscar material electoral, así como las declaraciones diarias del presidente del Congreso sobre la posibilidad de que su comisión permanente anunciara los resultados electorales pasando por alto al CNE. Observamos también con preocupación la instrumentalización política de algunas instituciones del Estado, en particular de la Fiscalía General, así como la injerencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Según el informe presentado por la misión de la Unión Europea, las elecciones se desarrollaron en un contexto de disputas constantes que afectaron el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, al grado que las amenazas contra varios funcionarios electorales persistieron en el periodo postelectoral, lo que generó un clima de intimidación que puso en riesgo las elecciones. Enfrentaron amenazas, denuncias y procedimientos judiciales, así como rumores sobre órdenes de detención inminentes. En el periodo postelectoral persistieron las amenazas contra 2 consejeras del CNE y magistrados del TJE. Aunque no se materializaron órdenes de detención,
El clima de intimidación e incertidumbre puso en riesgo la conclusión del proceso. Ante las situaciones detectadas, la misión de la Unión Europea sugirió al país impulsar cambios y reformas electorales profundas que fortalezcan la transparencia, credibilidad y la confianza ciudadana en futuros procesos democráticos. Si hay confianza, es posible cambiar de mecanismos, de tecnologías electorales y optar por tecnologías electorales más simples y con procesos más rápidos. Efectivamente, no es comprensible tanto tiempo para apurar quién es el presidente de la República, quién es el alcalde de aquella ciudad. Eso y crea alguna desconfianza. El informe de la misión también advierte sobre el entorno mediático durante el proceso electoral, al señalar que estuvo marcado por intimidaciones, campañas de desprestigio y acciones legales contra periodistas críticos, lo que afectó el clima de la libertad de expresión. En un momento en el que existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformas electorales en el país, el jefe de la misión, Francisco Asís, aseguró que la Unión Europea podría aportar de forma constructiva a este debate y también aseguró que está dispuesta al fortalecimiento de futuros procesos electorales en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. El informe de la misión de observadores electorales de la Unión Europea incluye 24 recomendaciones orientadas a fortalecer futuros procesos electorales, basadas en compromisos internacionales suscritos por el país en materia de elecciones democráticas. Entre las recomendaciones, 7 fueron catalogadas como prioritarias. Entre ellas destacan: realizar reformas integrales y anticipadas del marco electoral por parte del Congreso Nacional, fortalecer la independencia y la rendición de cuentas del Consejo Nacional Electoral, implementar una estrategia de comunicación eficaz en el órgano electoral, garantizar un entorno seguro y libre de intimidación para los periodistas, asegurar la aplicación por parte de los partidos políticos de la paridad y la alternancia de género, adoptar mecanismos para abordar la violencia de género y reforzar el control del Consejo Nacional Electoral sobre la gestión y auditoría de resultados. Asimismo, se informó que durante esta última visita a Honduras, la UE se está reuniendo con los principales interlocutores del proceso electoral con el fin de intercambiar opiniones sobre el informe final y debatir formas para aplicar las recomendaciones sugeridas. El consejero electoral Marlon Ochoa denunció un supuesto plan para atentar contra su vida. Según afirmó, detrás de esta amenaza estarían sectores que, de acuerdo con sus declaraciones, aparecen mencionados en los audios que entregó al Ministerio Público. Ochoa sostiene que esas acciones buscan forzar su salida del Consejo Nacional Electoral. Además, aseguró que no renunciará a su cargo y que está dispuesto a enfrentar cualquier juicio político que se promueva en su contra. El consejero Marlon Ochoa llegó de manera sorpresiva al programa Frente a Frente de Canal 5. Su apurada aparición tenía varios propósitos y uno de ellos, denunciar un supuesto plan para quitarle la vida. Efectivamente no es una amenaza de muerte directa, sino que es información que ha llegado a mi conocimiento de que está en proceso de planificación un asesinato en mi contra. Responsabiliza de cualquier atentado contra su integridad física a los responsables de los audios preelectorales para alterar, según él, las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, quienes lo quieren en la cárcel para luego atentar contra su vida. Alerta. Y la discusión que se está teniendo ahorita en ciertos círculos del partido oficialista es si proceden directamente con mi asesinato o si primero inician un proceso penal y me mandan a matar en la cárcel. Existe, afirma, todo un plan para sacarlo del Consejo Nacional Electoral, pues ya tiene información del regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien llega, dice, a buscar de nuevo la presidencia de la República. Juan Orlando Hernández viene de regreso a Honduras y se va a inscribir como candidato en las elecciones de 2029 y según la información que tenemos han dicho que no puedo estar yo en el Consejo Nacional Electoral para cuando eso ocurra. Aclara que no teme enfrentar un juicio político y que está listo para defenderse y demostrar que el único defensor y a la vez víctima del pasado proceso electoral es él. Si inician un proceso de juicio político en mi contra, lo voy a enfrentar, así como estoy enfrentando el proceso judicial que se ha iniciado en mi contra y así como estoy tomando medidas para evitar que me maten.
Según Ochoa, quienes quieren que renuncie a su cargo en el CNE se quedarán con ese deseo, pues ni piensa dejar el cargo ni bajar los brazos en caso de que se inicie en el Congreso Nacional el proceso para aplicarle el juicio político. Como era de esperarse, la consejera Cosette López reaccionó a la presentación de Ochoa llevándose de encuentro a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales juegan un papel fundamental en la prevención de la generación y difusión de la desinformación y deben cuidar no ser plataformas de difamación, dijo en su mensaje la consejera. Las personas que amenazaron directamente nuestra integridad física y la de nuestras hijas, junto con un grupo grande de individuos que no vengan a hacerse las víctimas, solo porque ahora el posicionamiento político es de oposición. Es el mismo cinismo y desorden mental de cuando públicamente dijo que disfrutaba vernos sufrir y se reía en nuestra cara porque orábamos. El éxito en la instalación de un discurso difamador depende del micrófono y la memoria. No les queda. El asesino de la dignidad de 2 mujeres y la de sus hijas es el señalado hace mucho por cualquier cosa que nos pase. Es el verdugo y victimario, 0 víctima, agresor de mujeres. Nosotras sí esperamos que obre la justicia sin inventar nada y tenemos millones como testigos, sin delirios ni fabricaciones. Que sigan bailando, puro chantaje de Shakira, que eso se le da bien en verbo y baile. Ahí vean si le siguen dando cámara y micrófono a la misoginia y la violencia de género. Bueno, a propósito de los comentarios publicados por la consejera Cosette López, vale recordar algo fundamental en democracia, Cosette. Los medios de comunicación no estamos para excluir voces ni para censurar opiniones. Nuestro deber es abrir espacios para que los distintos actores se expresen y que sea la ciudadanía la que valore lo dicho. Permitir que alguien hable en un programa no significa avalar sus palabras, significa respetar un principio básico, que en el debate público deben escucharse todas las posiciones. En otras palabras, Cosette, la responsabilidad de cada afirmación siempre recae en quien la pronuncia, no en el medio que garantiza el derecho de la audiencia a conocer todas las voces. También reaccionó la consejera presidenta del CNE. Las elecciones generales 2025 fueron atípicas y sin precedentes por el nivel de violencia y ataques al proceso y al órgano electoral. Desde el CNE, la mayoría defendimos la democracia y la alternancia, respetando la voluntad del pueblo hondureño. Hoy la misión de observación electoral de la Unión Europea fue contundente. No hubo fraude. Sin embargo, los malos perdedores y pseudofuncionarios que en el contexto electoral pusieron en riesgo nuestra democracia y la alternancia, continúan promoviendo odio y desinformación. Les cuesta aceptar que, aunque tenían el poder político y mucho control institucional, se encontraron con un muro infranqueable. La firmeza del CNE y la determinación de 2 mujeres que no cedimos ante presiones ni amenazas, aunque estuvo en riesgo nuestra libertad y nuestra vida. En ese entonces, ningún plan ni pacto oscuro logró robarnos nuestra democracia. Hoy la verdad debe seguir derrotando la mentira y la victimización fingida. La justicia debe vencer la impunidad, sin excepciones, sin privilegios y sin miedo, y no descansaremos hasta lograrlo. La exdiputada liberal Maribel Espinosa arremetió contra el consejero Marlon Ochoa a través de sus redes sociales, donde lo instó a enfrentar las consecuencias de sus actos. En su publicación, Espinosa escribió: a propósito de Marlon Ochoa,
Hágase hombre, enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley. Ya deje de hacerse la víctima, no sea cobarde. Usted está acostumbrado, como otros violadores de la Constitución, a quedarse impune. Ya se olvidó cuando intentó incendiar una embajada y nada le hicieron. El juicio político es un proceso legislativo indispensable para preservar el Estado de Derecho. Debe ser promovido contra aquellos funcionarios públicos que violaron la Constitución y las leyes. Durante el gobierno de su presidenta Xiomara Castro, fui perseguida e intimidada por la fuerza pública y no salí públicamente victimizándome, escribió la exdiputada Maribel Espinosa. Bueno, como se lo dije al comienzo, el juicio político y las declaraciones de Ochoa han dominado este día el panorama noticioso nacional. Las declaraciones del consejero Marlon Ochoa en el sentido de que quieren atentar contra su vida y que el expresidente Juan Orlando Hernández está a punto de regresar al país para buscar de nuevo la presidencia de la República ha generado toda una tormenta de versiones. Bueno, y son muchos los que dicen que miran a un Marlon Ochoa apagado, sin la petulancia, la soberbia y los desafíos cuando su partido estaba en el poder. Un miedo, afirman, contra aquellos que él mismo desafió. ¿Qué Marlon mira hoy? Bueno, el Marlon débil, pusilánime, el Marlon que es normal, tiene temor, y el Marlon que, como suele pasar en situaciones de vulnerabilidad, buscando argumentos para generar cierta protección. Protegerse del juicio político que lo tiene a la vuelta de la esquina, dicen desde el Congreso Nacional, donde ya casi pegan a los 90 votos para despojarlo del cargo como consejero. Yo todavía lo sigo viendo como un Marlon Ochoa presuntuoso, un Marlon Ochoa al mismo tiempo desesperado. Él siente que ya le viene el juicio político, siente que va a ser destituido por 2/3 partes del Congreso Nacional y quiere victimizarse. Victimizarse ahora cuando en las pasadas elecciones generales se sonreía, disfrutaba y casi celebraba su condición de victimario contra la democracia, pero sobre todo contra sus compañeras consejeras Ana Paola Hall y Cosette López, afirman sectores políticos del país. Cruzó líneas bastante sensibles, como por ejemplo ataques personales a las consejeras Ochoa por su simple condición de mujer, incluso llegando a víctimas indirectas de la violencia política como ser los hijos y las hijas de las consejeras. Para la designada presidencial María Antonieta Mejía, las ropas de víctima no le calzan ni le lucen al consejero Marlon Ochoa, que posiblemente orillado por el temor del juicio político, se olvidó, dice, que en el pasado junto al fiscal Joel Zelaya se solazaban inyectándole miedo a cuantos se atrevían a oponerse al proyecto político de libertad y refundación. Bueno, qué cosa, ¿verdad? Ahora sí dice que su vida se ve amenazada cuando estamos en un pleno derecho, tiene la fiscalía de su mano, ¿verdad? La fiscalía que siempre presentaba su USB y corría la fiscalía al chasquido de sus dedos a presentar recursos de requerimientos fiscales. La oposición le reclama a Ochoa por sus días de afrenta y desafío a la institucionalidad, donde no solo atentó contra la democracia del país, también mancilló, afirman, la integridad de muchos hondureños promotores de la paz y el respeto a la institucionalidad del país. Ulises Aguirre, Telenoticias. 3 horas después de su participación en Frente a Frente, el consejero electoral Marlon Ochoa acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 234 de la Constitución y varios artículos de la Ley Especial del Juicio Político, argumentando que su diseño vulnera garantías fundamentales del debido proceso. 3 cosas. 1, que se declare inconstitucional el artículo 234 de la Constitución de la República, que se declaren inconstitucionales diversos artículos de la Ley sobre el Juicio Político, en atención a la sentencia del caso Gutiérrez Navas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al Estado hondureño a reformar la figura del juicio político, a reformar la Constitución y a reformar la Ley sobre el Juicio Político. Y en tercer lugar, que cese cualquier intento de presentación de juicio político en contra de cualquier funcionario mientras estos parámetros no sean ajustados en la ley.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal, Ochoa sostiene que el actual modelo de juicio político concentra funciones en el Congreso Nacional sin controles jurisdiccionales efectivos y sin salvaguardas mínimas para la defensa de los funcionarios sometidos a ese procedimiento. Además, Ochoa solicita a la Sala Constitucional suspender de forma provisional la aplicación de las disposiciones impugnadas mientras se resuelve el fondo del recurso, al considerar que el mecanismo vigente puede afectar la independencia de poderes y la tutela judicial efectiva. El Consejo Nacional Anticorrupción también se refirió a este caso a través de la directora ejecutiva Gabriela Castellanos. Sí, tampoco nos extraña, obviamente, pues yo creo que está interponiendo este recurso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, porque es un tema que evidentemente a él le va a tocar y creo que él debería de estar en esa lista de los primeros 3 nombres para que el Congreso Nacional también haga su labor. Ya vimos un Congreso Nacional anterior que le quedó en deuda a este país. Ojalá que el presente haga el trabajo que le compete y que realmente se empiece a aplicar por primera vez en el país este juicio político a varios funcionarios actuales todavía de esta administración. Un nuevo movimiento jurídico surge en la querella que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, interpuso contra el fiscal general Joel Zelaya. Este martes, la abogada Naeli Martínez, en representación del titular del Ministerio Público, presentó un escrito ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia solicitando suspender la audiencia de conciliación fijada para el próximo 16 de este mes y convocar a una audiencia ad hoc. Mejor dicho, que se señale una audiencia ad hoc, ¿verdad? A efecto de que se pueda resolver una nulidad que tenemos que plantear. Bueno, pues que la querella es inadmisible, aparte de la autoadmisión, pues carece de motivación y a su vez no es constitutiva de delito los hechos que estaban haciendo referencia a la querella. Según expertos en derecho penal y procesal penal, la solicitud carecería de sustento en este tipo de procesos, donde el procedimiento establece directamente la realización de la audiencia conciliatoria. Los analistas sostienen que la petición podría tener como objetivo retrasar el avance del caso, ya que su eventual rechazo abriría la puerta a nuevos recursos que prolongarían la resolución del expediente. El exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, compareció este martes a la continuación de la audiencia inicial en el caso que lo mantiene acusado por presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos públicos. Si en el Congreso Nacional se diseñó el fondo, si en el Congreso Nacional se dividieron las cuotas para que los diputados gestionaran proyectos, ¿quiénes son los que tienen que venir a explicar? Los políticos. Entonces justamente en eso estamos. Y por eso se pidió que venga a testificar el expresidente Redondo y el ex jefe de bancada del Partido Libre en su momento en el Congreso, el exdiputado Carlos Zelaya. A su salida de los tribunales, el exfuncionario fue consultado sobre el futuro del Partido Libertad y Refundación tras la derrota electoral y sobre su participación en el gobierno anterior. Yo creo que Libre va a tener que construir y replantear su discurso, replantear el camino que como partido ha tenido y vender otro tipo de esperanza. Honduras no quiere una izquierda confrontativa ni una izquierda que siembre odio. Yo mismo me presté para eso y me arrepiento de haberme prestado a sembrar discursos de odio en la población, porque hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Y cuando la derecha es tibia y solo confronta, pero no propone, entonces cuando la izquierda hace eso, la derecha vuelve con más fuerza, que es lo que estamos viendo. Las declaraciones del exfuncionario se producen en medio del proceso judicial que enfrenta y en un contexto político marcado por cuestionamientos al manejo de recursos públicos durante la administración pasada, un tema que continúa generando debate dentro y fuera del oficialismo. Y en el caso Cedesol, donde hay imputaciones sobre el exsecretario Cardona, hay un testimonio clave. La audiencia inicial del caso Cedesol continuó este martes con evacuación de prueba de la Fiscalía, que presentó como testigo a la ex gobernadora de Copán, Elvia Argentina Valle, quien declaró sobre cómo tuvo conocimiento del video grabado por la diputada Isis Carolina Cuellar, en el que se hace alusión al manejo de fondos investigados en el proceso.
y su testimonio sobre un video que circula en las redes sociales con la posible participación en un audio del ex titular de Cedesol, José Carlos Cardona, y también con la presencia de quien se trataría la diputada Isis Carolina Cuellar. Existió el interrogatorio por parte de la Fiscalía y además las partes de defensa técnica realizaron el contrainterrogatorio correspondiente. Durante su comparecencia, Valle fue interrogada por una de las defensas privadas de los imputados en una jornada marcada por análisis del material audiovisual y las circunstancias en que se conoció públicamente el contenido del video relacionado con el caso. Se verifica en el interrogatorio pues que yo no tengo nada que ver en la discusión, no conozco a los beneficiarios, no me conocen, nunca participé de la elaboración de los expedientes y bueno, estamos evacuando todo este proceso, va con la normalidad y con la temporalidad que se requiere. Mientras tanto, continúa la gestión judicial para lograr la citación del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del exsecretario legislativo y exjefe de la bancada de Libre, Carlos Zelaya, testigos propuestos por una de las defensas. Lo que estableció la ex diputada y ex gobernadora es que a ella le mandó el video la diputada y que ella en su momento dado se lo había enviado a la alcaldesa y básicamente que después ella lo había borrado, que a ella no se le practicó ningún tipo de pericia por parte del Ministerio Público al aparato celular de ella. La audiencia continuará a las 8:30 de mañana miércoles, siempre en fase de evacuación de la prueba del Ministerio Público. La Comisión de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encargada de elaborar el proyecto de ley del nuevo Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, realizó este martes su primera reunión de trabajo. El equipo analiza al menos 3 anteproyectos existentes, con el objetivo de consolidar un documento consensuado que deberá remitirse al Congreso Nacional dentro del plazo de 60 días establecido. Ya ellos pues están realizando todos los trabajos que refieren a este proyecto, que es precisamente hacer una recopilación de lo que han contenido los diferentes proyectos de ley, analizar lo que contenía igualmente aquella ley que fue declarada inconstitucional y asimismo establecer cuáles son los consensos en cuanto a los artículos que ya las diferentes asociaciones pues han revisado y han consensuado y ocuparse pues de aquel articulado que pueda llevar un poco más de complicación. Sin embargo, entre los planteamientos en discusión figura una propuesta que sugiere que la presidencia de la Corte Suprema también encabece el nuevo Consejo de la Judicatura, una idea que genera cuestionamientos debido a que el reciente decreto legislativo buscó precisamente limitar la concentración de poder administrativo en la presidencia del Poder Judicial. Mediante un comunicado, Marina Mercante aclara que el buque denominado Eight Nova, atacado mientras navegaba en el estrecho Hormuz, no está autorizado para enarbolar la bandera hondureña por no contar con el registro hondureño. En el documento, la Marina Mercante explica que el buque Eight Nova estuvo registrado en el 2024 con un registro provisional con una vigencia de 6 meses, pero que venció en octubre del mismo año. En ese sentido, el buque se encuentra de baja en los registros internos de la Autoridad Marítima Hondureña, careciendo desde esa fecha de un registro vigente y por ende no se encuentra autorizado para enarbolar la bandera de Honduras. Por lo tanto, cualquier hecho, incidente o actividad relacionada con el buque no guarda vinculación jurídica ni administrativa con el Estado de Honduras en su calidad de Estado de abanderamiento, cita el comunicado. Atentos porque después de la pausa vendremos con una noticia que se origina en nuestro país, pero con trascendencia internacional. Honduras se retira del Grupo de la Haya para ejercer su política exterior con plena soberanía, arguye la Cancillería. Atentos a esta noticia. No estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Estamos hablando del Grupo de la Haya y hoy Honduras se ha retirado. Todos los elementos a profundidad sobre esta decisión en política exterior del gobierno de Narria Fura la tendremos más adelante aquí en el Noticiero Líder.
Pero antes de desarrollar esta noticia, en Buenos Hábitos Financieros, hoy le hablamos de esos gastos que cambian cada mes y que si no se prevén, pueden desajustar su presupuesto sin que usted lo note. Buenos Hábitos Financieros es presentado por Banpaís. Esta vez, tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revise cuánto ha destinado en los últimos meses. Alimentación, transporte y servicios básicos. Eso le dará una idea más real de su gasto mensual. Defina un monto guía mensual. Establezca una cantidad promedio que le sirva como guía. Reserve un fondo para emergencias. Considere siempre un pequeño margen adicional para imprevistos. Compense excesos en otros gastos. Si en algún mes gasta más de lo previsto, ajuste en otras áreas para mantener el equilibrio. La administración Asfura anunció su decisión de retirarse del denominado Grupo de la Haya. La Cancillería informó que la determinación fue comunicada oficialmente a las copresidencias del grupo y responde a la convicción de ejercer la política exterior con plena soberanía, autonomía e independencia de criterio. El Estado hondureño reafirmó además su compromiso con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Asimismo, reiteró su apoyo al multilateralismo, al diálogo y a las soluciones pacíficas para alcanzar una paz justa y duradera en el Medio Oriente. El Grupo de la Haya es una coalición de países que promueve el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, especialmente en relación con el conflicto de Gaza. Bueno, sobre esta decisión que ha tomado el gobierno de Honduras, la nueva administración de Nasri Afura, indudablemente que la política exterior del país con esta nueva administración ha cambiado. Es una de las decisiones que demuestra una política exterior diferente a la que teníamos con la administración de Xiomara Castro Sarmiento. ¿Qué es el Grupo de la Haya? No es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para que no haya confusiones. El Grupo de la Haya es una iniciativa internacional que se creó en el 2024 por varios países del llamado Sur Global, con el objetivo de coordinar acciones políticas y jurídicas para exigir el cumplimiento del derecho internacional, especialmente en relación con la guerra en Gaza y las decisiones de tribunales internacionales. El grupo se formó en La Haya, Países Bajos, ciudad donde tienen sede importantes tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. El Grupo de la Haya es una coalición de países que busca defender el derecho internacional y presionar para que se cumplan las decisiones de los tribunales internacionales, especialmente en conflictos donde consideran que se violan derechos humanos o normas humanitarias. Precisamente por eso surge este Grupo de la Haya, por lo que pasó en meses anteriores en ese conflicto de Israel con Hamás en Gaza. El tema del retiro de Honduras del Grupo de la Haya se ha vuelto noticia porque se cruzan tres factores políticos y diplomáticos que han generado debate interno. Un debate sobre la política exterior del gobierno, discusión en el Congreso y sectores políticos e impacto en las relaciones internacionales. Pero hay algo más, porque seguramente usted en este momento se está preguntando muchas cosas sobre esta decisión que ha adoptado el gobierno del presidente Nasri Afura. El conflicto en Gaza ha polarizado posiciones en la comunidad internacional y la participación en iniciativas como el Grupo de la Haya se interpreta como una señal política en ese escenario global.
En Honduras el tema ha sido discutido en medios de comunicación, redes sociales, sectores académicos y diplomáticos. La discusión gira principalmente en torno a si el país debe involucrarse activamente en este tipo de coaliciones internacionales o mantener una posición más prudente en conflictos internos. Mire usted, en síntesis, el tema se ha vuelto noticia porque toca política exterior, posicionamiento internacional y debate interno sobre el papel de Honduras en conflictos globales. Y esta vez la administración Alfura ha dicho: nos retiramos de ese grupo, porque primeramente tenemos soberanía para tener la política exterior que la nueva administración quiere para el país. En términos simples, el alineamiento de Honduras con Estados Unidos y con Israel después de esta decisión del gobierno Alfura es irrebatible. Hemos cambiado totalmente la política exterior, la que tenía Xiomara Castro a la que ahora nos demuestra el presidente Alfura, que se ha retirado de este grupo, creado en 2024, un grupo de países del llamado Sur Global con el objetivo de coordinar acciones políticas jurídicas para exigir el cumplimiento del derecho internacional, porque en su momento, y lo siguen sosteniendo, Israel cometió violaciones humanitarias en Gaza, en esa guerra contra Hamás. Bueno, pero ¿cuál es la reacción previsible? La de la Embajada de Israel en Honduras, que dice: expresamos nuestro sincero agradecimiento al gobierno de Honduras por su decisión de retirarse del Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya fue constituido bajo una orientación ideológica extrema y ha hecho un uso indebido de mecanismos internacionales, intentando instrumentalizar el derecho como herramienta de confrontación. Estas acciones han debilitado las bases para un diálogo constructivo y para la promoción de soluciones negociadas. Valoramos que Honduras continúe apostando por una política exterior basada en el respeto al derecho internacional, el diálogo constructivo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con países aliados. Reiteramos nuestra disposición de seguir trabajando conjuntamente en favor de la cooperación, la paz y el entendimiento mutuo entre naciones. Pura descripción de la nueva política exterior de Honduras. Tras ser juramentados por la Secretaría de Finanzas, 2026 iniciaron este día a realizar un diagnóstico sobre la situación de cada una de las entidades. Los encargados de la liquidación son Leonel Núñez, Ángel Antonio Mendoza, Denis Rosales, Carlos Humberto Hernández y Mario Celín Simón. Esta comisión tendrá a su cargo la liquidación administrativa y financiera, así como el traslado de los recursos presupuestarios necesarios para cubrir las indemnizaciones del personal que sea despedido de 5 instituciones: Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Secretaría de Planificación Estratégica, Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos SEDECOAS, Programa de Vivienda y Programa de la Red Solidaria. La comisión liquidadora, nombrada por el ministro de Finanzas, tendrá a partir de su juramentación un plazo máximo de 90 días para realizar un diagnóstico de la situación laboral de al menos 1.495 empleados despedidos de 5 instituciones públicas que fueron eliminadas por el Poder Ejecutivo. En la Asociación de Empleados Públicos anuncian que realizan un análisis jurídico sobre las acciones legales que podrían emprender si no se cumple con el debido proceso. En cuestión de días comenzará el proceso de despidos y el cierre definitivo de 5 instituciones públicas, una medida que según la comisión liquidadora podría completarse en un plazo máximo de 90 días. Y ya teniendo el dinero y la luz verde por parte de finanzas, se procedería con la cesantía de los funcionarios. Podría ser en 1 semana, 2 semanas, 2 meses, pero queremos de que en lo particular yo quisiera más o menos
en 90 días ya tener cerrada esta Secretaría de Estado. De acuerdo con el sistema de registro de empleados públicos, los programas y secretarías que serán liquidadas tienen 1.495 empleados en planilla. Algunos cumplían sus funciones, pero otros no se presentaban a laborar, aseguran. Desde la Asociación de Empleados Públicos explican que están haciendo un análisis jurídico sobre las diferentes acciones legales que podrían tomar si no se sigue el debido proceso. Afirman que incluso si las instituciones desaparecen, tienen el derecho a demandar, aunque los liquidadores dicen lo contrario. Este PCM no nos prohíbe que tengamos que demandar al momento que nos cancelen, ¿cómo se llama? O que se cambie de institución, porque al final quien asume el compromiso es la institución que va a funcionar de los mismos servicios, porque solo cambia de nombre, igual que se hizo con CID, que antes era INSEP y pasó a CID, pero las mismas funciones desarrollaron. Entonces la Constitución de la República da el derecho al trabajador a demandar. No, porque se están cerrando las instituciones, o sea, prácticamente se están congelando plazas, se están cerrando instituciones, por lo tanto, inclusive el peligro de una demanda de reintegro prácticamente se desvanece. Expertos coinciden que los derechos se deben respetar, pero advierten que no se puede ignorar que hay una planilla estatal que supera los 250,000 empleados que absorben más de 113,000 millones de lempiras del presupuesto en salarios. Debe de hacerse de una manera profesional, debe de eficientarse la parte de la administración pública. Existe una ley del servicio civil que debe de respetarse la carrera administrativa. El gobierno ha prometido un ahorro cercano a los 15,000 millones de lempiras, siempre y cuando, advierten, la medida no termine siendo utilizada para realizar nuevos nombramientos por clientelismo político. Sara Carranza, Telenoticias. El crecimiento de las remesas hacia Honduras comienza a desacelerarse. Mientras el año anterior los envíos de dinero desde el exterior incrementaban al 25%, en lo que va de este año el incremento ronda apenas el 12%, prácticamente la mitad. Ya observamos una caída interanual de las remesas de un 26 a un 12%. Esto significa menos flujos de recursos y todo esto pues impacta en el nivel de reservas internacionales y ya se sabe qué ocurre cuando este nivel baja. Tiene presiones. ¿Cuáles serían esas presiones? Temas de devaluación. Explica que el menor crecimiento de las remesas responde a varios factores, entre ellos una normalización del flujo migratorio tras el fuerte aumento registrado en años anteriores, una menor incertidumbre frente a las políticas migratorias del presidente Trump y aumento en el costo de vida en Estados Unidos, donde reside la mayoría de los hondureños que envían dinero al país. La Asociación de Panaderos advirtió sobre un posible incremento en el precio del pan luego de que se registrara una alza en el costo del azúcar y recientemente se les notificó un aumento de entre 70 y 100 lempiras al quintal de harina. Estamos preocupados porque el año pasado nos subió el azúcar, ya para esta fecha de hoy y la semana anterior nos hicieron un comunicado verbal de que iba a subir la harina entre 70 a 100 lempiras. Se especula que por ahí va a andar la subida del precio exactamente de la harina. Varela explicó que el pan forma parte de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que durante años han absorbido las alzas de los diferentes insumos. Sin embargo, ahora piden al gobierno y sector harinero dialogar para evitar que se traslade el impacto al consumidor. Llamamos a los molinos de que no peguen ese trancazo, porque ese es un trancazo para el panificador, porque este golpe no lo recibe tanto el pueblo, sino los dueños de la panadería, y tenemos que hacer ajustes dentro de las unidades de panificación. También advirtió que los altos costos de producción podrían afectar a los trabajadores del rubro, ya que muchos negocios se ven obligados a despedir personal para reducir gastos. La construcción de la represa El Tablón vuelve a colocarse en el centro del debate luego de que el Consejo de Ministros aprobara un PCM mediante el cual se le retira a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, la facultad de ejecutar el proyecto, trasladando esa responsabilidad a la Secretaría de Infraestructura y Transporte CID. La decisión ha generado cuestionamientos en el norte del país, donde algunos sectores advierten que este cambio
podría provocar retrasos en los avances de esta obra, considerada clave para el desarrollo de la región. El futuro de la represa El Tablón vuelve a la incertidumbre. El decreto ejecutivo PCM 004-2026 ha encendido las alarmas tras quitarle la batuta del proyecto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ahora, la Secretaría de Infraestructura y Transporte asumirá la ejecución, un movimiento que la sociedad civil califica como un retroceso que posterga una vez más la protección del Valle de Sula. Todo se va a volver a empezar de cero y ese es un gran problema. Eso es lo que nos ha pasado, el mismo ciclo que hemos venido repitiendo desde hace 40 años. Los primeros estudios del Tablón se hicieron en 1986 y se han venido haciendo 7, 8 estudios diferentes y pasa lo mismo que pasó con este que está pasando ahorita. Cuando llega un nuevo gobierno, no dice eso no se va a hacer así, se va a hacer de esta manera. Todo indica que los avances logrados en la administración anterior para la represa El Tablón quedarán en el olvido tras los recientes cambios del nuevo gobierno. René Alfaro, exfuncionario del gobierno anterior, comparte la opinión del exgerente Erix Tejada, pues este PCM es un retroceso para este proyecto. Esto es una aberración lo que están haciendo. Están tirando a la basura prácticamente los estudios de Lombardi, que son los más actualizados. Quieren volver al sitio de presa original, el sitio de presa original tiene más afectación en obras civiles, más puentes, más carreteras. Representantes de la Cámara de la Construcción confían que la decisión no afectará los avances que dejó la administración anterior. Están pensando en generar un nuevo rediseño, otro proceso de licitación. Esto nos va a llevar mucho tiempo y posiblemente no lo vayamos a ver en este gobierno, pero tengo la fe y la esperanza que efectivamente la administración que preside el presidente Afura y que ha delegado esta responsabilidad en la Secretaría de Infraestructura y Transporte van a impulsar y hacer realidad esta represa que hemos añorado todos los habitantes del Valle de Sula. El Banco Centroamericano de Integración Económico aprobó a Honduras $300 millones para la construcción de la represa multipropósitos El Tablón en su primera etapa, y esos fondos deben ser aprovechados sin tintes políticos, pues se trata de un proyecto para salvar vidas, opinan en el Valle de Sula. Orly Martínez, Telenoticias. Y proyectos paralizados desde 2022 debido al retraso en la emisión de licencias ambientales arrastran una mora en inversiones que supera los $4.000 millones en la región norte de Honduras. Según representantes del sector empresarial, son al menos $4.000 millones las inversiones detenidas ante el retraso en la emisión de licencias y otros trámites ambientales. Así se lo plantearon al actual ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, de quien esperan respuestas. Hay todo tipo de inversiones, ustedes saben, hay 8 ciudades en el país que ellos pueden otorgar licencias ambientales hasta categoría 3, otras ciudades, las demás no pueden, tienen que ir a la Serna. Aquí son varios proyectos de viviendas industriales o tal vez generación de energía. Todos necesitan trabajo puntual e inspecciones de parte de la que es la Serna y son inversiones bastante grandes. Estas inversiones, según los empresarios, generarían unos 150.000 empleos. Por eso ven necesario que se agilicen estos trámites, siempre en el marco de la ley y protección del medio ambiente. Y estamos totalmente de acuerdo que la política sostenible de desarrollo ambiental y los recursos naturales debe ser mantener ese perfecto equilibrio entre nuestros recursos naturales, su potencial y el progreso del país. Entonces, nosotros estamos para ayudar, para agilizar y que las cosas se hagan como igual en otros países industrializados, donde hay progreso, hay industria y desarrollo y se usan los recursos naturales de manera responsable. Desde el gobierno dicen que hay un compromiso de promover las inversiones y que se tomarán las acciones para que los proyectos en pausa por tramitología sigan adelante. El licenciamiento ambiental, las compañías paradas, inversiones desde el 2022 más o menos, que no se le han podido dar una licencia ambiental. Imagínense ustedes el empresario pagando intereses en los bancos por no tener una licencia ambiental y toda la inversión parada de un consorcio. Esto no puede ser. Nosotros tenemos que tener generación de empleo, inversión en el país para que el circulante pueda tener nuestro país una mayor inversión.
Desde la Serna dicen que no habrán más trabas en estos trámites y reiteran que las medidas se tomarán conforme a ley. La organización Mujer a Mujer Internacional rindió homenaje a 5 hondureñas destacadas por su trayectoria y aportes en distintos ámbitos de la vida nacional. El reconocimiento también resaltó su liderazgo, compromiso social y su contribución al fortalecimiento de la democracia en el país. Durante el acto, además, se subrayó la importancia de la solidaridad, la defensa de los valores institucionales y el impulso al liderazgo femenino como motor de cambio y desarrollo para Honduras. Hoy la Organización Internacional Mujer a Mujer rindió homenaje a 5 hondureñas destacadas por su trayectoria y aporte en distintos ámbitos del país, reconociendo su liderazgo, compromiso social y contribución al fortalecimiento de la democracia. Esta es una iniciativa de la Organización Internacional Mujer a Mujer y con motivo del Día Internacional de la Mujer se está organizando este homenaje para 5 mujeres que en la vida reciente del país han tenido impacto en la vida política, en la vida pública, en la vida privada. Las galardonadas son la designada presidencial María Antonieta Mejía, Gabriela Castellanos, Johanna Bermúdez, Juliet Handal y Maribel Espinosa, quien dedicó el galardón a quienes defendieron la democracia en Honduras. Recibo con humildad el reconocimiento, pero lo hago en nombre de los hombres y especialmente las mujeres que de manera anónima defendieron la democracia en Honduras. Es un mérito para ellos. En cambio, Juliet Handal centró su mensaje en la solidaridad y el compromiso social, destacando la fortaleza de las mujeres que día a día enfrentan adversidades para salir adelante. Subrayó que quienes viven en mejores condiciones tienen la responsabilidad ética de actuar en favor de los desprotegidos. A las mujeres valiosas que luchan en nuestro país, especialmente a esa mujer que tiene que ir al río a recoger agua para sus niños, para bañarlos, o que no tienen, o esas mujeres que luchan cuidando sus ríos por el ambiente de nuestro país, a esa mujer humilde que trabaja, que es desprotegida. Por ellas creo que las mujeres que vivimos mejor tenemos una obligación moral de hacer algo. La ceremonia cerró con un llamado a fortalecer el liderazgo femenino, destacando que reconocer el talento y aporte de todas las mujeres impulsa cambios positivos en la sociedad y fomenta una cultura de compromiso con el desarrollo del país. Y el periodista José Miguel Barahona Álvarez nos tiene la actividad parlamentaria de este martes, que estuvo marcada por importantes determinaciones y nuevas propuestas que dinamizan la agenda nacional. El Congreso Nacional nombró este martes 35 comisiones ordinarias de trabajo, integradas por los 128 diputados que representan a las 5 bancadas. Desde la presidencia del Legislativo se instruyó que los congresistas que no asistan a las reuniones de comisión serán objeto de deducciones salariales como medida para garantizar la participación y el cumplimiento de sus responsabilidades. Durante la sesión legislativa, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Tránsito, iniciativa presentada por el vicepresidente Leonel López. La modificación establece que el uso obligatorio de chalecos reflectivos para motociclistas aplicará únicamente en horario nocturno, comprendido entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. El diputado liberal Mario Saldaña, quien se desempeñaba como suplente de Yossi Toscano, recibió el visto bueno del Congreso Nacional para ocupar la vicepresidencia del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa. Este martes se logró la aprobación de 2 contratos de financiamiento internacional encaminados a la ejecución de programas de desarrollo social, transparencia fiscal y sostenibilidad climática. En total, ambos comprenden un monto de casi $200 millones. El diputado de la Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, presentó un proyecto de ley mediante el cual se busca garantizar parqueo gratis a quienes consuman en productos y servicios de más de 300 lempiras en centros comerciales. Mientras el congresista Rachid Mejía impulsa la ley antinepotismo para evitar la concentración de poder entre familiares en puestos claves de la administración pública. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles.
Así cerramos esta última jornada, cómo pasa esa banda nocturna sobre nuestro territorio y cómo pues amanece en otras latitudes. Mientras para esta jornada de miércoles tendremos viento acelerado siempre del este. Este viento es precisamente el que está acarreando humedades del Caribe y conforme avancen las horas de este miércoles, principalmente a esas horas de la tarde, pues incrementa la humedad y aquí vemos en estas zonas rojas los lugares con mayores posibilidades de precipitación. De hecho, tenemos algunos porcentajes, más del 95% en sectores de Colón, Zonaguera, Olanchito, Sabá, Bonito Oriental, Tocoa, y vamos también por encima de la 94, la probabilidad en zonas de Puerto Lempira, Huampusirpi y todos esos puntos aledaños ahí, municipios cercanos. Mientras La Masica, Mesapa, un poco de Tela, La Ceiba, en el departamento de Atlántida también con leves posibilidades, y Cuyamel en el departamento de Cortés, más del 91% de probabilidad de precipitación. La altura máxima del oleaje a 2 metros en el litoral Caribe, esperando en el Golfo de Fonseca, pues 1.6 metros solamente a la salida del Golfo. Mientras las temperaturas, pues esperamos 38 en la zona sur, 29 aquí en el centro, hasta 30 y 32 en el noroccidente, y esperando máxima de 32 también en la porción oriental, y el índice ultravioleta va desde 3 en el occidente y se mueve 11, 12 en el centro hasta 6 en la zona donde tendremos el ingreso de humedad que ya hemos mostrado. Y cierro con esto: eliminar sapos abre las puertas a quienes sí pueden hacerte daño. La gente envenena a los sapitos porque no les gusta, pero son depredadores precisamente de estos otros animalitos que estos sí nos pueden hacer daño. Así que, por favor, contemplar a esos sapitos que enriquecen nuestra biodiversidad. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cristi, a ilusionarnos de nuevo. Sí, Renato, tenemos con el español Paco Molina. Sí. Te voy a decir algo. Andan dispersos en todo el mundo los entrenadores de España, porque es el fútbol más técnico que hay. Y lo reconoce Europa, lo reconoce el Medio Oriente, donde están en guerra, lo reconoce Asia, África, y nosotros, ¿por qué no? A esperanzarnos con Paquito Molina para que nos lleve al Mundial allá por el 2030. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.